Recordemos que el conjunto de los números primos está compuesto por aquellos que tienen únicamente dos divisores, ellos mismos y la unidad, ¿de acuerdo? Los cuales son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así. Son infinitos números primos. Ahora pasemos a uno de los teoremas más importantes de la matemática o de la aritmética. Dicho teorema nos dice que todo número compuesto es igual a un producto de factores primos. Es decir, todo número que tiene más de dos divisores se puede expresar como una multiplicación de números primos o de la potencia de números primos. Vamos a ver el mecanismo, cómo descomponer un número en sus factores primos. Te recomiendo que leas esto y luego con un ejemplo te voy a hacer entender mejor. Descomponer 84 en factores primos. Se realiza el siguiente esquema. Se coloca el 84 y se traza una línea vertical y una horizontal. Ahora se procede a dividir el 84 entre su menor divisor primo, que en este caso, como tiene mitad, se puede dividir entre 2, que es el menor número primo. ¿De acuerdo? Muy bien. Se divide por 2 el 84. Escribimos debajo del 84 el cociente de dividir 84 entre 2 sale 42. ¿De acuerdo? Resultado de la división. Ahí está, 42. Dividimos ahora el 42 por 2 y su cociente, que es 21, se anota debajo. Repito, divido el cociente 42 por su menor divisor primo, el 2 porque 42 es un número par, o sea, tiene mitad, resultando 21 de cociente. Ahora divido el 21 por su menor divisor primo, el 2 no porque no tiene mitad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no termina en una cifra par. Por 3 sí, o sea, sí tiene tercia, porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3, criterio de divisibilidad o multiplicidad. ¿De acuerdo? Resultando 7. Ahí está. El 7 es un número primo, por ello no se puede dividir por 2, por 3 ni por 5. Únicamente se puede dividir por sí mismo, o sea, por 7. Divido el cociente primo, que es por sí mismo, porque solo se puede dividir por 1 y por sí mismo, resultando 1. Como el número 84 ya tiene como cociente a 1, hemos terminado de factorizarlo. La idea es que llegues a 1. Y de hecho que todos los que están acá son números primos. Por lo tanto, la descomposición de 84 en factores primos se expresa de la siguiente manera. Se coge estos números primos y se multiplica. Ahí está. 2 por 2 por 3 por 7. Como el 2 se repite dos veces, se puede expresar como una potencia, 2 al cuadrado. Y esta es la descomposición en factores primos del 84, llamada descomposición canónica, por si acaso. Formalmente, vamos a seguir el siguiente procedimiento para descomponer un número en sus factores primos. 1. Dividir el número que se quiere descomponer por el menor primo por el cual sea divisible. 2. Dividir el cociente obtenido en el paso anterior, o sea, en el 1, por el menor primo por el cual sea divisible. 3. Continuar el proceso de dividir el cociente obtenido por el menor primo por el cual sea divisible hasta obtener un cociente que sea un número primo, en cuyo caso el menor primo que lo divide es el mismo. Eso es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Veamos más ejemplos paso a paso para que lo asimiles mejor. Factorizar o descomponer en sus factores primos el 252. Primero, se divide por el menor de sus divisores primos. Como el 252 tiene mitad, se divide entre 2. Ahí está, resultando de cociente 126. Se realiza el siguiente esquema. El 252 y su cociente de dividir entre 2 se coloca debajo. Ahí está el 126. Luego te preguntas, ¿126 se puede dividir entre 2? Sí, tiene mitad. Por lo tanto, lo sigues dividiendo. Ahí está entre 2, resultando 63 de cociente que se coloca debajo. Luego te preguntas, ¿el 63 tiene mitad? No. ¿Tiene tercia? Sí. Ahí está, porque es divisible por 3, porque la suma de sus cifras, que es 9, es múltiplo de 3. Divides entonces entre 3, resultando 21. Se coloca debajo. Ahí está. De igual modo, el 21 no tiene mitad, pero sí tiene tercia, o sea, se puede dividir entre 3, resultando 7. Acá acaba el procedimiento porque ha llegado a un cociente que es un número primo, que se puede dividir por sí mismo nada más, o sea, por 7. Cosa que 7 entre 7 da 1, ahí está, se coloca y ahí acaba el procedimiento. La descomposición en factores primos del 252 es la multiplicación de estos factores primos, ¿de acuerdo? Ahí está, estos son los factores primos del número dado. ¿Cuántos 2 hay? 2, por eso se coloca 2 al cuadrado. ¿Cuántos 3 hay? 2, 3 al cuadrado y por 7. Otro ejemplo más, descomponer 408 en sus factores primos. A ver, se coloca el 408,
luego se divide entre 2, es el menor de sus divisores primos, ahí está resultando 204 de cociente. De igual modo se divide entre 2, resultando 102. De igual manera se divide entre 2, resultando 51. El 51 no tiene mitad, te pregunta si tiene tercia. Y de hecho que tiene tercia porque 5 más 1 es 6 y 6 es un múltiplo de 3. Tiene tercia entonces. Al dividir esto se resulta 17 que se coloca debajo. Pero el 17 es un número primo que solamente se puede dividir por sí mismo, entre 17. Ahí está resultando 1 de cociente. Y acabó el procedimiento. Cosa que la descomposición en factores primos del 408 se obtiene multiplicando estos factores. ¿Cuántas veces 2? 3 veces 2, por eso se coloca 2 al cubo por 3 y por 17. Ahí está. Otro ejemplo, la descomposición canónica o de factores primos del 360. Se saca mitad, ahí está, 180, mitad 90, mitad 45, no tiene mitad, tiene tercia, 15, tercia 5, y es un número primo, solamente se puede dividir entre 5, 1. La descomposición será, ¿cuántas veces 2? 3 veces 2, por lo tanto 2 al cubo, por 3 al cuadrado, por 5. Ahí está la descomposición canónica o en factores primos del 360. Vea, sigamos practicando, a ver. Vamos a descomponer 425 y 316 en sus factores primos. 425 no tiene mitad, no se puede dividir entre 2, tampoco entre 3, pero sí entre 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué no entre 3, profesor? Porque la suma de sus dígitos, que es 11, no es múltiplo de 3. Quinta 85, quinta 17 es un número primo, es solamente entre 17, por lo tanto la descomposición será 5 por 5 por 17. Otro ejemplo, 316, sí tiene mitad entre 2. La mitad de él es 158. Luego entre 2, porque tiene mitad, 79. 79 es un número primo. Si deseas, verifícalo, ya sea en la tabla o observando el conjunto de los números primos. Solamente se puede dividir por sí mismo. Por lo tanto, 316 se puede expresar como 2 por 2, pues, o sea, 2 al cuadrado por 79. Acá también era 5 al cuadrado. Más ejemplos, a ver. Descomponer canónicamente 1800. Procedes igual, resultando esta tablita. Ahí está, mitad, mitad, y te preguntas, ¿cuántas veces 2? 2, 3 veces, ahí está, 2 al cubo. 2 veces 3, 3 al cuadrado, y 5 al cuadrado. Ahí está. Descomposición de factores o divisores primos de 1800. Sigamos practicando, a ver.